Si alguien quisiera empezar un proceso de sanación, ¿tú por dónde le recomiendas que debe empezar? El primer paso es que tenga la posibilidad de reconocer el estado actual en el que se encuentra y de reconocer su verdadera esencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que darnos el tiempo de saber exactamente qué soy, cómo funciono, cuáles son mis rasgos de personalidad y en qué punto estoy que me permita emprender un cambio, una transformación. ¿Crees que las técnicas de meditación, de respiración, ayudan precisamente a esa recuperación emocional? Totalmente, es súper importante generar en nuestra cotidianidad espacios para la meditación, para conectar con el presente. Recordemos que la meditación nos da esa posibilidad de estar presentes, de conectar con nuestra respiración y de aquietar un poco nuestros pensamientos. No, el mensaje final es a todas las mujeres, a que recuerden que no hay nada más importante que dirigir nuestra mirada a nosotras mismas. Allí están todas las respuestas que estamos necesitando y es allí donde necesitamos restablecernos y restablecer nuestra energía. Y no olviden, 23 de septiembre, 6:30 pm y las boletas en Aldea Púrpura, en Ana María Púrpura o en el Centro Comercial. Acá las pueden conseguir ese día del evento. Bienvenidos a Cambio Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Una nueva conversación. Hoy tenemos una gran invitada, una mujer, una calarqueña, empresaria, líder social, fundadora de la Corporación Lenguaje Ciudadano, pero también de la experiencia inmersiva Aldea Púrpura. Ahora con la conferencia Mujer Regresa a Ti el próximo 23 de septiembre. Ana María, un gusto tenerte aquí en Cambio Fuera. Gracias, Nico, por la invitación. La pregunta con la que siempre empezamos en este podcast es ¿quién es Ana María Beltrán? Bueno, esa pregunta siempre es como difícil, ¿cierto? Bueno, Ana María Beltrán es una mujer muy persistente, una mujer que toda su vida ha estado empeñada en hacer realidad todo lo que se le ocurra. Soy empresaria. Me he estado enfocada en dirigir proyectos de intervención psicosocial hace ya 20 años y siempre he tenido ese espíritu de ser muy ejecutora, de ser muy materialista en las cosas y pues ahora enfocada en todo este tema de promover el bienestar emocional. ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? Mi propósito es muy claro, mi propósito es ayudar a transformar a las personas, a entrenarse emocionalmente para que transformen sus vidas. Ahora hablamos de tu experiencia, un poco has trabajado con mujeres, con comunidades, con Naciones Unidas, con diferentes sectores. ¿Cómo nace esa vocación de trabajar por el bienestar emocional, pero también por la transformación social? Bueno, yo hice parte de la reconstrucción del eje cafetero con el proyecto Ojos al Eje y pues básicamente que allí comprendí cómo podía usar la comunicación para generar proyectos de desarrollo social y pues también digamos que eso fue una parte, pero también tiene que ver mucho con mi experiencia de vida personal. Yo tuve algunas dificultades de adicción, de algunas adicciones y esto pues me obligó a hacer un trabajo conmigo y desde allí decidí que el mejor escenario para poder devolver a la vida, al universo, lo que yo había ganado en este proceso de transformación personal era compartirlo con otros. Ahora vamos a hablar un poco de tu experiencia, de tu etapa que me hablabas ahora, que tuviste un poco de adicciones y cómo la superaste. Pero antes quiero que me cuentes un poco de tu trayectoria de vida. ¿En qué sentido? ¿En que has trabajado con poblaciones vulnerables con diferentes estrategias? Y quiero que me digas cuáles han sido esas estrategias que te han impactado o las más relevantes en las que tú digas, bueno, con esa estrategia le cambié la vida a muchas familias. Bueno, en Lenguaje Ciudadano nos hemos enfocado en desarrollar proyectos de intervención psicosocial con víctimas del conflicto armado, niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidades rurales, pero hay algo particular y de las cosas que más me ha impactado es haber trabajado en la prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Yo recuerdo mucho una experiencia en el departamento del Meta, en donde llevamos a unos niños que eran de la zona rural al casco urbano, y básicamente ese municipio que era Puerto Rico no era tampoco un super municipio. Y en esa época que te estoy hablando de hace más o menos unos 15 años, había niños que todavía no sabían todavía no habían visto un televisor, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos con ellos en ayudarlos a comprender muchas cosas de sus habilidades y a mostrarles que en este país habían otras alternativas diferentes a irse a enlistarse a la guerra o a grupos armados, fue maravilloso porque años después encontré a varios de esos niños que se habían convertido en gestores de convivencia, que habían tomado un rumbo diferente y nos reconocían como organización y nos decían que gracias a los procesos que habían trabajado con nosotros, pues ellos habían logrado encaminar su vida diferente. Yo creo que lo más importante es servir en la vida. Yo creo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero yo quiero que me hables de tu transformación personal. Tú tienes una importante trayectoria, pero hace 21 años enfrentaste adicciones y las superaste. Yo quiero que me cuentes un poco de eso, de esas adicciones, de cómo las superaste y cómo eso crees que esa historia le sirva a muchos jóvenes. Mira, Nicolás, cuando yo era adolescente sentía un gran vacío y sentía también como mucha tristeza y mucha desconexión con la vida, que uno me sentía conectada. Y para mí eso era difícil, pero siempre traté y siempre pensaba, yo creo que hay algo diferente y la vida no es esto tan maluco que yo estoy sintiendo, y por eso acudí a las drogas. Sí, desde muy joven, incluso pues ni en mi casa ni nadie sabía que yo hacía esto, pero yo era tratando de buscar conectar con la vida. Llego a un punto cuando tenía 28 años en que todo lo tenía quebrantado. Yo estaba quebrantada emocionalmente, vivía de una manera supremamente acelerada y pues ni pensar la manera tan obsesiva como se volvió mi mente por el consumo de sustancias psicoactivas. Y allí marca una diferencia porque o era porque textual estaba en el infierno, tocando el infierno, y era como la alternativa de tomar una decisión: o sigo allí o definitivamente hago algo por mí. Y allí empecé a hacer procesos de autoconocimiento y procesos que yo los llamo, para mí la vida espiritual o la espiritualidad es conocerse a uno mismo, y desde allí empecé a hacer un cambio importante en mi vida. ¿Tú crees que ese fue el momento exacto en el que tú dijiste, voy a cambiar mi vida? Total. Pero ¿en qué momento exacto tú dijiste, ya no doy más, tengo que cambiar mi vida? No, yo tuve una experiencia muy fuerte, y tiene que ver incluso con los días previos al fallecimiento de mi papá, y que de hecho tuve una experiencia pues en la fiesta, en la rumba, en todo ese escenario, y fue tan fuerte que cuando yo llegué, yo no sé, de pronto por el efecto de las sustancias y todo, yo vi que mi papá ya se iba a morir, y yo no podía explicar la sensación que tenía y lo que estaba viendo, y yo le decía a los demás, y yo, Dios mío, y allí comprendí que efectivamente sí estaba en el infierno y que tenía que hacer algo al respecto. Y tuve una conversación con mi papá y me dijo, busque ayuda, acérquese a Dios, necesita hacer algo por usted. En ese momento tomé la decisión de vivir diferente. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están pasando por la situación por la que tú pasaste hace 21 años, que no saben qué hacer y que creen que no hay más caminos? Cuando uno está en una situación, ya bien sea de adicción, de depresión, de ansiedad, de pánico, uno siente que la única salida es la muerte, porque incluso piensan en suicidarse, en que todo se acabe. Pero a esas personas yo les diría que sí hay un camino, y que simplemente se trata de uno poder comprender cómo funciona en realidad nuestra mente, nuestras emociones, y cómo conectar de una manera más consciente con un poder superior, como cada cual lo concibo. Ese proceso personal que llevaste, digamos que te motivó a fundar la Corporación Lengua Ciudadana. ¿Cómo te motivó? ¿Por qué nace Corporación Lengua Ciudadana y qué es? Cuando yo ya llevo 3 años de abstención más o menos, me doy cuenta que alrededor de mí habían personas que me habían dedicado mucho tiempo y habían compartido sus experiencias,
y me habían ayudado en mi proceso, personas que yo jamás en la vida había visto, porque los que yo llamaba amigos por ahí no resultaron por ningún lado. Ahí entendí que, y ya había cambiado tantas cosas de mi vida, entendí que yo tenía esa necesidad y ese gran sentimiento de gratitud y deseaba compartir eso, y la manera como lo podía hacer era empezar a hacer trabajo psicosocial de una manera responsable. Simplemente nació con una sensación profunda de gratitud por la vida y por las personas que en algún momento me ayudaron. También creaste una metodología en 9 pasos encaminada a fortalecer, digamos que esa sanación emocional, el bienestar emocional. ¿Cómo creaste esa metodología? ¿En qué consiste? Bueno, esto es un entrenamiento emocional de 9 pasos que está enfocado en hacer un proceso de reconocerme, de conectar con mi historia, de abrir mi corazón, de perdonar, de conectar con mi poder interior, con ese poder superior como lo concibamos, de aprender eh, a, a, a vibrar más positivamente y de hacer actos de servicio. ¿Por qué nace este proceso? Porque me di cuenta que la responsabilidad de vivir diferente, de entrar en un estado de plenitud, de alegría, me corresponde a mí. Si alguien quisiera empezar un proceso de sanación, ¿tú por dónde le recomiendas que debe empezar? El primer paso es que tenga la posibilidad de reconocer el estado actual en el que se encuentra y de reconocer su verdadera esencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que darnos el tiempo de saber exactamente qué soy, cómo funciono, cuáles son mis rasgos de personalidad y en qué punto estoy que me permita emprender un cambio, una transformación. Tú iniciaste Aldea Púrpura, una experiencia, un restaurante experiencial, un restaurante inmersivo que busca precisamente la sanación emocional. ¿Cómo se vive esa fusión entre la gastronomía, la sanación emocional y cómo crees que impacta positivamente a las personas que vienen acá al restaurante Aldea Púrpura? Aldea Púrpura es una propuesta única que se plantea desde esa necesidad de convertir la sanación y el bienestar emocional en algo cotidiano. El reto era ese programa de 9 pasos, incluirlo en una carta de un restaurante. O sea, nosotros decíamos con mi equipo cómo hacer que el bienestar emocional sea cotidiano, y ahí surge la idea, lo más cotidiano es comer o tomar algo. Así que mientras las personas comen, pueden acercarse a un proceso de transformación. En Aldea Púrpura eso es lo que permite. Te acompaña a alguien, sí, pero no quiere decir que vaya a estar todo el tiempo, simplemente facilita ciertos momentos, pero básicamente es en ese momento en el que puedes compartir una comida con alguien o una bebida, que te puedes acercar a la transformación personal y al bienestar emocional. Yo creo que es un restaurante muy inmersivo y yo creo que tú ves cuando las personas vienen. Quiero que me cuentes cuando ingresan por la puerta de Aldea Púrpura y cuando salen de la puerta, cómo cambia su rostro o digamos que su energía. Claro, pues el espacio físicamente también está diseñado para que tú te sientas en calma, tranquilo, pero adicional a eso, cuando las personas llegan y logran con uno de nuestros platos, digamos un abrir mi corazón o un perdón, ¿cierto? O un conectar con mi historia, logran de alguna manera descargarse y salir de aquí con una actitud diferente frente a la vida, pero también logran comprender cómo funcionan en realidad las emociones y cómo hacer para salir de un estado emocional desafiante. Quiero decirles que estamos precisamente acá en Armenia grabando desde Aldea Púrpura. Bueno, hablemos un poco del bienestar emocional y del liderazgo femenino en un mundo tan demandante, donde las mujeres ocupan tantos roles de poder también, pero también tienen tantas responsabilidades en la casa, en el hogar. ¿Cuál crees tú que es la clave de sanación emocional para esas mujeres? Bueno, las mujeres enfrentamos un desafío importante, y es que como mujeres tenemos unos roles como que
La mujer tiene esa exigencia social de ser la buena en todo, la buena mamá, la que soporta el hogar, la que soporta al hijo, a la hermana, al hermano, o sea, es el soporte de todo. Eso se vuelve una carga adicional porque también esta carga, digamos, este rol, lo tenemos que combinar con nuestro rol a veces como empresarias, emprendedoras, profesionales. El reto de ahora para las mujeres es saber equilibrar este rol con mi bienestar interior. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo esté desempeñando no compita con lo que verdaderamente yo soy. Que si estoy desempeñando un rol, yo como mujer no me pierda en el camino de las cosas básicas que me determinan y de las cosas primordiales para mi vida en plenitud. Hablando de la plenitud, tú tienes una frase o dices que el liderazgo femenino debe basarse en la plenitud, pero no en el sacrificio. Quiero que me cuentes un poco para entender mejor lo que tú dices. No vale la pena. Ningún trabajo, ninguna empresa vale la pena sacrificar todo el tiempo si dejamos de lado las cosas más sencillas, que es poder disfrutar de un buen momento, poder disfrutar de estar presentes, porque los roles a veces de liderazgo nos lleva mucho a estar en el futuro o a estar en el pasado y olvidamos estar que la magia de la vida sucede en el presente. Esa es la plenitud, cuando logras comprender que no puedes perder de vista ese presente, que necesitas saber quitarte cargas que te han quitado toda la energía y la fuerza y que necesitas equilibrar esas dos cosas. Yo creo que es la búsqueda permanente de la felicidad. Es más que búsqueda permanente de la felicidad, el estar presente te permite saber qué es la felicidad. Solo en el presente vamos a poder, porque a veces la felicidad no la logramos sencillamente porque estás anclado a algo que quieres más adelante o a algo que ya pasó. Ahora tienes un proyecto actual, la conferencia inmersiva Mujer Regresa a Ti, en compañía de Mateo Posch. Tuve la oportunidad de venir a conocer un poco, me hiciste la invitación, me pareció muy interesante para que las mujeres pudieran conectar con ellas, encontrarse, todo lo que tú dices, que se va a vivir en el Centro de Convenciones el próximo 23 de septiembre. Quiero que me cuentes de dónde nace esta idea de la conferencia inmersiva Mujer Regresa a Ti y qué significa. Bueno, la conferencia Mujer Regresa a Ti es un escenario que está diseñado para romper todas las resistencias que podemos tener las mujeres a sentir y a reconocer mi estado interior. Es un espacio en donde vamos a hacer un proceso de reconocernos, de perdonarnos, de reconciliarnos con nuestra historia, de soltar cargas, pero adicional a esto, tomar unas herramientas que nos ayuden a conectar con nuestra fuerza interior y de alguna manera enfocarnos un poco más en lo que es verdaderamente importante, que es nuestro propósito de vida. Así que este espacio, a través de efectos sonoros, de diseño sonoro, de imágenes puestas en escena y de unos conceptos claros y una integración de estos conceptos, va a hacer que las mujeres lleguen de una manera a la conferencia y muy posiblemente van a salir de otra, con otra actitud y otra sensación con la vida. ¿Qué vivirá una mujer que asista a esta experiencia y por qué esta experiencia crees que es única aún en este momento en el departamento del Quindío? Porque es una experiencia que tiene muchas ayudas audiovisuales. Vamos a tener un juego de sonidos bineurales, vamos a tratar de integrar y poder comprender cómo en realidad se siente cuando yo uso unas herramientas o unas técnicas súper sencillas que nos permite cambiar los estados emocionales súper fácil. Entonces, y además va a ser un encuentro de muchas mujeres en donde vamos a de alguna manera proyectar esa energía de inspirarnos en otras, de quitar ese tema de juzgarnos tanto, de envidiarnos, de darnos tan duro y entrar más en esa energía de la inspiración. El próximo 23 de septiembre a las 6:30, me corriges, de la tarde, en el Centro de Convenciones en Armenia. Una persona, una mujer que quiera ir, ¿cómo puede hacerlo? Puede conseguir la boleta en ese día en el Centro de Convenciones, debe escribir en las redes sociales de Ana María, de Aldea Púrpura, o qué debe hacer para asistir al evento. Sí, Nicolás, la pueden hacer directamente en el restaurante Aldea Púrpura o como decías en las redes sociales
o también mirar en nuestras redes porque tenemos un grupo de embajadoras, mujeres que se han comprometido con nosotros a ayudarnos en este propósito y con ellas pues también tienen unos bonos especiales de descuentos. Entonces hay muchas maneras de acceder a la boleta para la conferencia. Bueno, pasando un poco hablando de otro tema, de los tips de autocuidado. Yo creo que son muy importantes esos consejos de autocuidado para protegernos, tanto hombres como mujeres. Si tuvieras que recomendar un ejercicio de 5 minutos para reconectar, para lograr superar momentos difíciles, ¿cuál crees que sería ese tip que le darías a las personas? Mira, una emoción baja se combate con otra emoción más positiva, ¿cierto? Y como nuestra mente es una generadora permanente de emociones, la mejor técnica que yo uso y que me parece súper poderosa es que tú tengas presente un recuerdo muy bonito, un recuerdo que te acerque mucho al amor, a la gratitud y que si hay en algún momento de tu día o de tu semana o si lo puedes hacer todos los días, simplemente saca un espacio para conectar con la respiración, aquietar tu mente y recordar ese momento, ya bien sea con tu mamá, con tu novia, con tu mascota, recordarlo y sumergirte un poquito en ese recuerdo. Eso va a hacer inmediatamente que todo tu sistema conecte con una emoción diferente. Así que el tomar el tiempo todos los días 5 minutos de recordar una situación bonita y desde ahí agradecer va a cambiar todo tu estado emocional. Bueno, ¿y recomiendas de pronto algún ritual para cuidar la salud emocional? Los rituales son muchos, pero un ritual importante y tiene incluso que ver con uno de los pasos de mi entrenamiento es vivir un día a la vez. Entonces yo recomiendo muchísimo que tú hagas un diario del día. Entonces, ¿te acuerdas de hace años? Pues nos decía, llevamos el diario sí es importante porque te permite analizar y tener un auto control y diagnóstico de cómo estuvo verdaderamente tu día. Tómate el tiempo en la noche de escribir cómo fue, qué pasó y de agradecer a sí mismo qué pasó ese día. Y muy seguramente va a evitar, a mí me funciona muy bien, y va a evitar que tú te cargues de tantas cosas. ¿Crees que las técnicas de meditación, de respiración, ayudan precisamente a esa recuperación emocional? Ujú. Totalmente, totalmente. Es súper importante generar en nuestra cotidianidad eh, espacios para la meditación, para conectar con el presente. Recordemos que la meditación nos da esa posibilidad de estar presentes, de conectar con nuestra respiración y de aquietar un poco nuestros pensamientos. Así que para los que se les dificulta la meditación, yo les sugiero que acudan a las frecuencias sonoras. Las frecuencias sonoras son sonidos bineurales que te va a ayudar un poco a aquietar tu mente y a salirte de esos pensamientos compulsivos. Pasemos a una pregunta un poco más transversal. Colombia vive un incremento alarmante en casos de violencia de género. Desde tu experiencia de bienestar emocional, de trabajo comunitario, ¿qué crees que podemos hacer a nivel local y también a nivel nacional para enfrentar esta triste realidad? Mira, todas las miradas deberían irse hacia el bienestar emocional y mental. ¿Por qué? Porque es desde allí. Básicamente, tengamos algo presente. El caos que todos estamos viviendo el colectivo afuera, es un reflejo de cómo estamos adentro. Nosotros necesitamos que la ciudadanía, que la sociedad se restablezca interiormente para que de allí se refleje otros tipos de sociedades. ¿Y cómo lo hacemos? Entrenándonos emocionalmente, entrenando la manera como nuestra mentalidad. Necesitamos promover los espacios en donde vibremos o pensemos mucho más positivo y comprender que efectivamente todo va a depender de que cada persona haga un cambio interior. Ana María, vamos a pasar a la última sección, que son unas preguntas frescas, unas preguntas rápidas. Una mujer que te inspire. Mi hija, mi hija me inspira todo el tiempo. Un ritual previo que tengas a cada conferencia o a cada taller. Orar,
Orar. Una palabra que te define. Persistencia. Un plato favorito acá en Aldea Púrpura. Abro mi corazón. Me encanta. ¿Cómo es el plato? Es un plato donde básicamente podemos soltar como eso que tanto me está aprisionando y hablarlo con otra persona. Un libro que recomiendas. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Tu música favorita. Rock y música clásica. Un lugar en el Quindío que te recargue. Cocora. El Valle de Cocora. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta podcast Cambio y Fuera, por abrirnos también las puertas de tu restaurante. Y no olviden a todos acompañar a Ana María en esa conferencia inmersiva Mujer Regresa a Ti el próximo 23 de septiembre en el Centro de Convenciones de Armenia. Ana María, un mensaje final que le quieras decir a los quindianos, también a las personas que pueden asistir o que asistan a ese evento de esa conferencia inmersiva tan importante. No, el mensaje final es a todas las mujeres, a que recuerden que no hay nada más importante que dirigir nuestra mirada a nosotras mismas. Allí están todas las respuestas que estamos necesitando y es allí donde necesitamos restablecernos y restablecer nuestra energía. Ana María, muchísimas gracias y no olviden, 23 de septiembre, 6:30 p.m. y las boletas en Aldea Púrpura, en Ana María Púrpura o en el Centro Convención. Acá las pueden conseguir ese día del evento. Ana María, muchísimas gracias. A todos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y vernos los jueves cada 15 días en Cambio y Fuera Podcast.